Es Supremi Apostolatus. Encíclica del Papa Pío X. Sobre la restauración de todas las cosas en Cristo. A los patriarcas, primates, arzobispos, obispos y otros ordinarios. En paz y comunión con la sede apostólica. Venerables hermanos. Salud y bendición apostólica. Al dirigirnos a vosotros por primera vez desde la cátedra del Supremo Apostolado, al que hemos sido elevados por la inescrutable disposición de Dios, no es necesario recordaros con cuántas lágrimas y con cuántas palabras ardientes nos hemos esforzado por librarnos de esta formidable carga del pontificado. Aunque no tenemos igual mérito que San Anselmo, nos parece que podemos hacer nuestras con verdad las palabras con las que se lamentaba cuando, contra su voluntad y a pesar de sus esfuerzos, se vio obligado a recibir el honor del episcopado. Porque para demostrar con qué disposición de ánimo y de voluntad nos hemos sometido a la gravísima tarea de apacentar el rebaño de Cristo, podemos aducir perfectamente las mismas pruebas de dolor que él invoca en su propio favor. Mis lágrimas son testigos, escribe, y los sonidos y gemidos que salen de la angustia de mi corazón, como nunca antes recuerdo haber salido de mí por dolor alguno, antes de aquel día en que pareció caer sobre mí aquella gran desgracia del arzobispo de Canterbury. Y los que fijaron su mirada en mi rostro aquel día no pudieron dejar de verlo. Yo, con un color más parecido a un muerto que a un hombre vivo, estaba pálido de asombro y alarma. Hasta ahora he resistido hasta donde he podido, diciendo la verdad, mi elección o más bien la violencia que se me ha hecho. Pero ahora me veo obligado a confesar, quiera o no, que los juicios de Dios oponen cada vez mayor resistencia a mis esfuerzos, de modo que no veo modo de escapar de ellos. Por lo que, vencido como estoy por la violencia no tanto de los hombres como de Dios, contra la cual no hay provisión, comprendo que no me queda nada, después de haber rezado tanto como he podido y de haber luchado para que este cáliz pase, si es posible, de mi vida. Yo sin beberlo, sino dejar de lado mi sentimiento y mi voluntad y resignarme enteramente al designio y a la voluntad de Dios. 2. En verdad, no faltaban razones numerosas y de peso para justificar esta nuestra resistencia. Porque, además de que nos considerábamos del todo indignos, por nuestra pequeñez, del honor del pontificado, ¿quién no se habría turbado al verse designado para suceder a aquel que, habiendo gobernado la Iglesia con suma sabiduría durante casi 26 años, se mostró adornado con tal sublimidad de espíritu, tal brillo de todas las virtudes, que atrajo hacia sí la admiración incluso de los adversarios y dejó su memoria estampada en gloriosas hazañas? 3. Por otra parte, para no hablar de otros motivos, nos sentimos sobre todo aterrados por el estado desastroso en que se encuentra la sociedad humana en nuestros días. ¿Quién puede ignorar que la sociedad padece hoy, más que en ningún otro tiempo pasado, una terrible y profunda enfermedad que, desarrollándose cada día y corroyendo su ser más íntimo, la arrastra a la destrucción? Vosotros sabéis, venerables hermanos, qué enfermedad es esta, la apostasía de Dios, que en verdad no hay nada más parecido a la ruina que esta, según la palabra del profeta, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Sal 122, 17. Vimos, pues, que, en virtud del ministerio del pontificado que se nos había de confiar, debíamos apresurarnos a poner remedio a tan gran mal, considerando como dirigidonos aquel mandato divino: he aquí que te he puesto hoy sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para devastar, para destruir, para edificar y para plantar. Jeremías 1, 10. Pero, conscientes de nuestra debilidad, retrocedimos aterrorizados ante una tarea tan urgente como ardua. 4. Pero como a la divina voluntad le ha placido elevar nuestra humildad a tal sublimidad de poder, nos confiamos en aquel que nos conforta, apoyándonos en el poder de Dios, proclamamos que no tenemos otro plan en el sumo pontificado que el de restituir todas las cosas en Cristo. Efesios 1, 10, para que Cristo sea todo en todos. Colonia. 3, 2. Seguramente habrá algunos que, midiendo las cosas divinas con criterios humanos, tratarán de descubrir nuestros fines secretos, desvirtuándolos hasta convertirlos en fines terrenos y en propósitos partidistas. Para eliminar de ellos toda ilusión vana, les decimos con insistencia que no queremos ser, y con la ayuda divina nunca seremos, ante la sociedad humana, sino ministros de Dios, de cuya autoridad somos depositarios. Los intereses de Dios serán nuestros intereses, y por ellos estamos decididos a gastar todas nuestras fuerzas y nuestra misma vida. Por eso, si alguien nos pide un símbolo para expresar nuestra voluntad, le daremos este y no otro: renovar todas las cosas en Cristo. Al emprender esta gloriosa tarea, nos anima grandemente la certeza de que todos vosotros, venerables hermanos, os contaremos como generosos colaboradores. Si lo dudáramos, tendríamos que consideraros, injustamente,
como inconscientes o desatentos a esa guerra sacrílega que ahora, casi por todas partes, se agita y fomenta contra Dios. Porque, en verdad, las naciones se enfurecen y los pueblos traman cosas vanas. Sal 2, 1, y contra su Creador. Tan frecuente es el grito de los enemigos de Dios: apártate de nosotros. JB 21, 14. Y, como era de esperar, vemos que entre la mayoría de los hombres se ha extinguido todo respeto al Dios eterno y no se tiene en cuenta en las manifestaciones de la vida pública y privada la voluntad suprema. Más aún, se emplean todos los esfuerzos y todos los artificios para destruir por completo el recuerdo y el conocimiento de Dios. 5. Considerando todo esto, hay que temer que esta gran perversidad sea como un anticipo y quizás el principio de los males que están reservados para los últimos días, y que ya exista en el mundo el hijo de la perdición de que habla el apóstol. 2 Tes 2, 3. Tal es, en verdad, la audacia y la ira con que se persigue por todas partes a la religión, se combaten los dogmas de la fe y se intenta descaradamente arrancar y destruir todas las relaciones entre el hombre y la divinidad. Por otra parte, y esto, según el mismo apóstol, es la marca distintiva del anticristo, el hombre se ha puesto con infinita temeridad en el lugar de Dios, elevándose por encima de todo lo que se llama Dios, de tal manera que, aunque no puede extinguir por completo en sí mismo todo conocimiento de Dios, ha despreciado la majestad de Dios y, por así decirlo, ha hecho del universo un templo en el que él mismo debe ser adorado. Se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. 2 Tes 2, 2. 6. En verdad, nadie en su sano juicio puede dudar del resultado de esta lucha entre el hombre y el Altísimo. El hombre, abusando de su libertad, puede violar el derecho y la majestad del Creador del universo, pero la victoria siempre estará del lado de Dios. Más aún, la derrota está al alcance de la mano en el momento en que el hombre, bajo la ilusión de su triunfo, se levante con la mayor audacia. De esto nos asegura el propio Dios en los libros sagrados. Ignorando, por así decirlo, su fuerza y grandeza, pasa por alto los pecados de los hombres. SB 11, 24, pero rápidamente, después de estas aparentes retiradas, despertó como un valiente que se ha hartado de vino. Sal 127, 65, quebrantará las cabezas de sus enemigos. Sal 127, 22, para que todos sepan que Dios es el Rey de toda la tierra. Ahí 16, 8, para que los gentiles sepan que son hombres. Ahí 9, 20. 7. Todo esto, venerables hermanos, lo creemos y lo esperamos con fe inquebrantable. Pero esto no nos impide también, según la medida de cada uno, esforzarnos por apresurar la obra de Dios, y no solo rezando asiduamente: levántate, Señor, que no se fortalezca el hombre. Ahí 9, 19, sino, más importante aún, afirmando con palabras y obras y a la luz del día el supremo dominio de Dios sobre el hombre y sobre todas las cosas, de modo que su derecho de mando y su autoridad se realicen y respeten plenamente. Esto nos es impuesto no solo como un deber natural, sino por nuestro interés común. Pues, venerables hermanos, ¿quién puede dejar de sentirse consternado y afligido cuando ve, en medio de un progreso de la civilización que se alaba con justicia, a la mayor parte de la humanidad luchar entre sí con tal fiereza que parece una lucha universal? El deseo de paz está ciertamente presente en todos los corazones y no hay nadie que no lo invoque ardientemente. Pero querer la paz sin Dios es un absurdo, porque donde Dios está ausente también huye la justicia, y cuando se la quita es inútil abrigar la esperanza de la paz. La paz es obra de la justicia. Is 22, 17. Sabemos muy bien que muchos, en su anhelo de paz, es decir, de tranquilidad y orden, se agrupan en sociedades y partidos, a los que llaman partidos del orden. Esperanza y trabajo perdidos. Porque solo hay un partido del orden capaz de restablecer la paz en medio de tanto tumulto, y es el partido de Dios. Es, pues, este partido el que debemos promover y atraer a él a cuanto sea posible, si realmente nos impulsa el amor a la paz. 8. Pero, venerables hermanos, por mucho que nos esforcemos, nunca conseguiremos hacer volver a los hombres a la majestad y al imperio de Dios, sino por medio de Jesucristo. Nadie, nos advierte el apóstol, puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. 1 Soar 3, 11. Es Cristo solo, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Is 10, 36, esplendor del Padre, imagen de su sustancia. E 1, 3, verdadero Dios y verdadero hombre, sin el cual nadie puede conocer a Dios con el conocimiento que ha de salvarse, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mt 11, 27. De donde se sigue que restaurar todas las cosas en Cristo y reconducir a los hombres a la sumisión a Dios es un mismo fin. A esto, pues, nos corresponde dedicar nuestra solicitud,
a reconducir a la humanidad bajo el dominio de Cristo. Hecho esto, la habremos devuelto a Dios. Cuando decimos a Dios, no nos referimos a ese ser inerte, despreocupado de todo lo humano, que ha imaginado el sueño de los materialistas, sino al Dios verdadero y vivo, uno en naturaleza, triple en persona, creador del mundo, sapientísimo ordenador de todas las cosas, legislador justísimo, que castiga a los malvados y reserva recompensas para la virtud. 9. Ahora bien, el camino para llegar a Cristo no es difícil de encontrar, es la Iglesia. Con razón inculca Crisóstomo, la Iglesia es tu esperanza, la Iglesia es tu salvación, la Iglesia es tu refugio. Homilía de Capto Eutropio, n. 6. Para esto Cristo la fundó, adquiriéndola al precio de su sangre, y la hizo depositaria de su doctrina y de sus leyes, otorgándole al mismo tiempo un tesoro inagotable de gracias para la santificación y salvación de los hombres. Ved, pues, venerables hermanos, el deber que se nos ha impuesto a nos y a vosotros de reconducir a la disciplina de la Iglesia la sociedad humana, ahora alejada de la sabiduría de Cristo. La Iglesia la someterá entonces a Cristo, y Cristo a Dios. Sí, por la bondad de Dios, logramos llevar a buen término esta obra, nos alegraremos al ver que el mal cede su lugar al bien y oiremos, para nuestra alegría, una gran voz del cielo que dice: ahora ha venido la salvación, la fortaleza y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Act 12, 10. Pero, para que esto se cumpla, es preciso que pongamos todos los medios y empeños en hacer desaparecer por completo la enorme y detestable maldad que caracteriza a nuestro tiempo, la sustitución de Dios por el hombre. Una vez hecho esto, solo nos queda por poner en su antiguo lugar de honor las santísimas leyes y consejos del Evangelio, por proclamar en voz alta las verdades enseñadas por la Iglesia y sus enseñanzas sobre la santidad del matrimonio, sobre la educación y disciplina de la juventud, sobre la posesión y uso de la propiedad, sobre los deberes que los hombres deben a los que gobiernan el Estado, y, por último, por restablecer el equilibrio entre las diferentes clases de la sociedad según el precepto y la costumbre cristianos. Esto es lo que sometiéndonos a las manifestaciones de la voluntad divina, nos proponemos alcanzar durante nuestro pontificado, y emplearemos toda nuestra industria para alcanzarlo. A vosotros, venerables hermanos, os corresponde secundar nuestros esfuerzos con vuestra santidad, ciencia y experiencia, y sobre todo, con vuestro celo por la gloria de Dios, sin otro fin que el de que Cristo sea formado en todos.